Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda nuevamente la economista. Para mí es un placer volver a tenerlos aquí y hoy tengo el placer de tener dos grandes invitados. Ellos están ubicados en la ciudad de Piura, Perú, y son expertos en el mercado inmobiliario, en los bienes raíces. Entonces les presento a Daniela y a Gustavo. Preséntense. Hola, ¿qué tal chicos? Les saluda Daniela Calle. Como bien dice Giselle, somos de la ciudad de Piura, acá, un departamento del país de Perú. Muy gustoso de verdad de recibir esta invitación de Giselle desde Colombia para que nos haga esta entrevista y hablar un poquito más de lo que nosotros estamos haciendo acá en Perú, sobre inversiones en bienes raíces, pero de manera inteligente. Gustavo. Gustavo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Igualmente, para mí es todo un gusto. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, también de la ciudad de Piura. Para mí también igual le agradezco mucho a Giselle por la invitación y estamos aquí dispuestos a brindarles toda la información sobre el tema inmobiliario, que es lo que es de nuestro rubro, lo que a nosotros nos apasiona mucho, ¿no? Así es. Y bueno, empecemos a hablar con este tema de la crisis, este momento coyuntural que estamos viviendo actualmente, no solamente en Colombia, en Perú, sino en el mundo. Entonces, ustedes, de pronto que empiece Daniela, ¿qué hacer ante la incertidumbre económica en este tema de inversiones de los bienes raíces en este momento presente? Realmente lo que está pasando a nivel mundial es histórico, es algo único que nunca antes había pasado. Los expertos en bienes raíces nos han dicho que va a bajar el 10% de las ventas para el sector inmobiliario. Pero yo creo que si los países, hablando de Latinoamérica, inyectan capital para que todo el sistema de plan de pago, de la cadena de pagos, no se rompa, no tenga una disrupción ahí, pues va a funcionar y el mercado va a volver a tener ese engranaje que tenía antes. Por ejemplo, que las personas que ahorita están en cuarentena y están en sus casas y antes tenían un trabajo, pues esa empresa que les pague ese dinero. Y esas personas van a tener liquidez para comprar su comida. Y esa persona, ¿no? De los mercados o de los supermercados, obviamente también generan. Entonces, esa cadena de pagos no se rompe. ¿Dónde compras esas cosas? De la industria. En la industria que hay también trabajadores. Entonces, cerramos ese círculo económico y funciona la cadena de pagos, ¿verdad? Así es como se mueve el sistema financiero y así es como la economía va a avanzar. Yo creo que para mí sería demasiado irresponsable decir cómo es que va a funcionar cada mercado después de esta crisis. Tenemos que analizar cada sector, cómo es que en este momento, ya que todo está paralizado, cómo es que el agente fundamental aquí va a funcionar el Estado, cómo es que el Estado va a ayudar a que todo se mueva, ¿no? Todo el Producto Bruto Interno que está generando el país en estos meses está paralizado. Pero si el Estado va a generar fuentes luego, el mercado se va a mover. Yo creo que en el mediano plazo, yo le pongo máximo 6 meses para que todo vuelva a la normalidad. Después de que se levante la cuarentena, ¿no? Yo le pongo un máximo de 6 meses para que vuelva a ser normal el mercado y se puedan recuperar los capitales. Ok, sí, eso es muy cierto que obviamente cada banco central de cada país, hablando del mercado de Latinoamérica, empieza a inyectar, que no solamente se quede con el tema de coyuntural y que estamos en deuda, sino es necesario inyectar para que las pymes y para que las inversiones y también todo lo que tiene que ver con dinamizar la economía pues empiece a surgir. Y bueno, de todas maneras, 6 meses es un mes o más bien es un periodo de tiempo prometedor, preferiblemente pensar así, tratar de pensar también a mediano y largo plazo, porque en la inmediatez, pues obviamente estamos en un momento bastante complicado y disruptivo. Y bueno, ¿y tú crees, Gustavo, que es momento de comprar o es momento de vender? Sí, a ver. Sí, este tema ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan bien primeramente? Sí, sí, habla más fuerte, por favor. Ah, ok. Sí, mira, como dijo Daniela, bueno, toda esta situación es una sorpresa para todos, ¿no? Y bueno, siempre se dice que la inversión inmobiliaria es la más segura y la más confiable, ¿no?
Entonces yo creo que eso es así. ¿Por qué? Porque el riesgo es menor y la rentabilidad es estable. Claro que cuando las condiciones, digamos, económicas comienzan a cambiar, ¿no? O sea, siempre cuando hay una crisis de este tipo, siempre se tiende a retraerse la economía, Total. pero siempre, posteriormente, todo vuelve a su real dimensión, ¿no? Entonces, los primeros meses siempre son de espera, de cautela, ¿no? Que el mercado nuevamente se estabilice, ¿no? Y luego, bueno, las ventas inmobiliarias van a dejar de normal, o sea, se van a vender, el proceso de compra-venta va a estarse, todo se normalizará siempre y cuando en un determinado tiempo, o sea, no todo es que ya al día siguiente listo se normaliza todo, no, todo es un proceso, ¿no? Entonces, aquí en este proceso siempre hay dos, digamos, agentes importantes. Uno, por un lado, es el comprador y por el otro lado es el vendedor, ¿no? Ahora, cada uno de ellos se va a ver afectado en forma distinta, ¿no? A ver, supongamos, estamos en una posición de vendedores, nos vamos a enfrentar ante una competencia dura. ¿Por qué? Porque lo que va a haber es mucha oferta y muy poca demanda. Entonces, ¿qué significa eso? Que haya mucha oferta y poca demanda, que los precios van a disminuir, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos, yo creo que identificar, digamos, el tipo de producto inmobiliario que tenemos, ¿no? Sea viviendas, oficinas, terrenos, y la clave aquí es darle un valor agregado a ello. ¿Para qué? Para que esto nos permita posicionarnos mejor dentro del mercado inmobiliario debido a la alta competencia que se va a tener. Entonces, este es, digamos, en el tema de vendedor, ¿no? O sea, ¿qué consejo se le da a un vendedor? Es que hay que, digamos, encontrar ese valor agregado a nuestro inmueble para poder diferenciarnos del resto ante esta competencia dura que va a haber, ¿no? Ahora, desde una posición de comprador, digamos que es la mejor posición que puede haber en un tiempo de crisis porque es la mejor época para adquirir propiedades, ¿no? Entonces, una buena inversión durante estos tiempos beneficia más al que compra que al que vende. Ok. O sea, solamente hay que tener paciencia, encontrar los inmuebles siempre por debajo del valor de mercado, que es lo que normalmente ocurre en este tipo de situaciones, y que te ofrezcan una alta rentabilidad de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿de dónde encuentro estos inmuebles? Bueno, hay que siempre la capacitación, la investigación del entorno y todo eso, hay que estar día a día en el mercado, movilizándose. Yo creo que porque el negocio inmobiliario es básicamente conocimiento y acción, ¿no? Entonces Ujú. hay que conocer todos esos nichos de mercado, principalmente aquí en crisis, y tomar acción, porque aquí en esta época, como repito, el que más se beneficia es el comprador. Es correcto. Y bueno, algo que quiero preguntarles, tú de pronto, Daniela, que eres un poco más experta en este tema de negociación con los bancos, ¿cómo podemos negociar si tenemos de pronto créditos? Obviamente eso depende de los bancos y de los bancos centrales, pero tú qué puedes sugerirle a las personas y obviamente que miren el tema de lo que hablábamos ahorita de tener un pasivo o un activo que es una, o sea, de pronto personas que también sacan grandes préstamos para construir su vivienda y de pronto no es una buena inversión, de pronto como lo pueden ver ellos. ¿Qué nos puedes sugerir? Por ejemplo, sabemos que nuestra casa donde vivimos es un pasivo, netamente, ¿no? Yo, por ejemplo, jamás sacaría un préstamo, y eso quiero que tratemos de enfocarlo así, préstamos. Jamás sacaría un préstamo para construir mi propia casa, porque sé que ese dinero es un dinero muerto, Ok, es un dinero que no me lo van a devolver, ¿no? Pero es que sí voy a tener las comodidades, claro está, ¿no? Pero no es un retorno de capital y no es un retorno de ganancia ni de un ROI ni de una rentabilidad, ujú, claro está. Entonces, por ejemplo, yo hago un negocio aparte, si ese dinero lo saco y lo invierto en otra cosa y de mi ganancia estoy mejorando mi casa, esa es otra cosa, ¿no? Teniendo en cuenta total. así, siempre negociemos con los bancos, no solamente vayamos a un solo banco, comparemos las tasas que nos están dando, las tasas de intereses que nos dan, vayamos a un banco que nos den un prorrateo y luego ir con esta hojita al otro banco y decir, en el banco tal me están dando este tipo de interés. Si Saber lo bajan, negociar. yo contigo. Y así, porque ahorita los bancos están en una competencia.
Están en una Así es. competencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque en este contexto en el que nosotros nos encontramos, los bancos van a tener dinero ahí, líquido, y las personas van a tener necesidad de liquidez. Entonces los bancos van a estar colocando aquí, colocando acá, y va a haber una competencia extraordinaria de quién te da menos intereses. Entonces ahí viene nosotros, de ser inteligentes, sacar en el mejor banco que te da menos intereses, obviamente menos tasa, y invertirlo en algún negocio o en algún activo que te genere obviamente una buena rentabilidad en el mediano plazo. Entonces, así nosotros podemos negociar con los bancos para el tema de créditos. Ujú, Entonces, ese es un consejo que yo les doy. Siempre vayan a diferentes bancos e investiguen qué tasa tienen. es correcto. Sí, y complementando a eso también, por ejemplo, aquí en el Perú, de repente también se hace en Colombia o en otros países de Sudamérica. Lo que se hace aquí, por ejemplo, es el tema de las compras de deuda, ¿no? Por ejemplo, uno saca un crédito Compra de hipotecario, ¿no? cartera, ¿sí? Bueno, claro, acá le dicen compra de deuda, pues, ¿no? Por ejemplo, en un banco A, ¿no? Pides un crédito hipotecario, ¿no? Entonces, digamos, después de 6 meses aproximadamente, quieres acercarte a otro banco, entonces con esa compra pides que te compre la deuda y ese banco B, digamos así, te va a mostrar una mejor tasa de interés, haciendo que la tasa de interés que pagues sea mucho menor. Entonces, igual, el mismo procedimiento que haces en la primera etapa de comparar tasas, lo puedes hacer en una segunda etapa de compra de deuda, igual, o sea, puedes estar pagando una tasa de interés mucho menor todavía de lo que se ofrece en el mercado financiero. También Excelente puede ser. consejo, Gustavo. Muchas gracias. Y lo que les estaba contando es que obviamente tenemos que empezar a mirar con lupa, que para mí y los otros dos expertos sabemos que la deuda, obviamente cuando son deudas que las adquirimos para que nos saque egresos de nuestro bolsillo, definitivamente esa es la esclavitud del siglo XXI, pero cuando la utilizamos para apalancarnos, para producir más dinero, es decir, que nuestro dinero genere más activos y aumente nuestro patrimonio, pues es increíble ese sistema de apalancamiento. Si los bancos nos sacan nuestro dinero y ellos, bueno, de alguna manera, mediante nuestros ahorros, mediante lo que hacemos a través de ellos, ¿por qué nosotros no apalancarnos también con su dinero? Entonces es Correcto. algo, una figura que también tenemos que hacerla y eso se llama pues inteligencia financiera, el famoso IQ financiero y podemos irnos educando poco a poco en este tema de educación financiera. Entonces, algo que quiero preguntarles a Gustavo, es según las proyecciones económicas, financieras que se vienen después de toda esta crisis, ¿tú qué crees que pueda pasar de pronto a futuro? En general, de pronto todos los mercados, pues yo sé que tú eres financiero, ¿qué nos puedes de pronto, qué luces nos puedes dar? Sí, como lo comenté, digamos, en la primera pregunta, ¿no? Siempre, a ver, una crisis siempre nos agarra de manera imprevista, pues, ¿no? En verdad es una sorpresa para todos, todo esto del COVID que ha sucedido a nivel mundial, pues, ¿no? Y esto ha hecho que la economía, pues, caiga en una recesión, no solamente, y en varios sectores, ¿ah? En la minería, en el sector de la industria, el comercio, Turismo, el sector todo. inmobiliario. Exacto, todo, turismo ha caído, y el sector inmobiliario no es ajeno a eso, ¿no? Entonces, sí, se va a retraer, obviamente el mercado inmobiliario se va a retraer debido a eso, ¿no? A la falta porque hay trabajadores, digamos, que también, personas, digamos, que han trabajado en una empresa y hay una alta también probabilidad de que sean desempleados. Por el tema de esta crisis, las empresas no van a tener quizás, digamos, liquidez para pagar a sus trabajadores, entonces se van a ver desempleados, ¿no? Entonces, hay que tener cautela, ¿no? Cautela, paciencia en los primeros meses hasta que la economía de nuevo vuelva a establecerse, ¿no? Entonces, como lo dije, los primeros meses siempre son, cuando se sale de una crisis, los primeros meses siempre son de espera, de cautela, ¿no? Hasta que el mercado nuevamente se vuelva a estabilizar, ¿no? Sí. Entonces, las proyecciones económicas en el sector inmobiliario son, digamos, muy buenas, porque siempre el mercado inmobiliario, como le digo, el riesgo, digamos, que es menor. Lo bueno de este negocio es que su rentabilidad, digamos, que es estable, ¿no? Entonces, ¿qué proyección? Tú me preguntas las proyecciones que tengo para futuro en el sector inmobiliario, pues son, digamos, muy buenas, sí.
esto va a crecer, el mercado inmobiliario va a volver a su flujo normal, a sus actividades, y solamente, como lo digo, solamente los primeros meses son tener paciencia hasta que vuelva a reactivarse la economía. Es correcto. Igual esto nos enseña también varias lecciones, que normalmente las personas no tenemos la cultura de la reserva. Entonces nos toca seguirnos endeudando, seguir adquiriendo más y más deudas, en este caso de pronto tarjetas de crédito. Entonces a muchas personas sé que el tema del ahorro y la reserva pues solamente lo hacen cuando ya estamos en crisis. O muchas veces el tema del endeudamiento, mirar con cuántas personas, cuántos créditos, ya cuando te empiezan a llamar, oye, no pagaste, mira, estás colgado, esta deuda no, entonces ahí se empiezan a dar cuenta y no tienen un estudio bien escrito cuánto la tasa de interés, su fecha de corte, su fecha de pago, el tema de la reserva, de tener un plan de contingencia, nunca lo hacemos, solo hasta cuando haya una crisis y esta es una gran lección para futuro. Y bueno, Sí, y esta crisis digamos que ha salido a flote todo eso, pues, ¿no? Lamentablemente en la mayoría de las familias latinoamericanas no hay una buena educación financiera, ¿no? No hay Entonces ahorro. siempre uno, lo del mes, recibe su sueldo y viven se lo al gasta. día. Claro, lamentablemente lo gastan y vuelven a trabajar un mes hasta que esperan su siguiente pago y así todo un círculo, ¿no? Entonces, y ahora que se está viviendo una crisis a nivel mundial, ahí se ven porque lamentablemente la mayoría de gente no tiene ahorros y a veces están, pues, entran en pánico, no saben con qué subsistir para el tema de la alimentación. Entonces, siempre es bueno, yo creo, lo básico es una economía, una buena educación financiera en la familia, Total. ¿no? Sea básico, llevar todo en orden, ¿no? Correcto. Así es Ujú. correcto. Y bueno, ya para finalizar, tengo una pregunta muy interesante para ti, Daniela, y es cómo aprovechar el tema de crowdfunding y que nos enseñes un poquito el tema de crowdfunding para poderlo hacer en estos momentos y que ya cuando salgamos de todo este tema de la crisis, cómo hacerlo a nivel familiar o de pronto en nuestro entorno, que es un sistema muy interesante de apalancamiento para poder invertir. Nosotros, por ejemplo, acá hacemos eso, hacemos crowdfunding, junta de capitales, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos una plataforma digital Ujú. donde muchos inversionistas lo ven, lo pueden igual descargar a su celular, nos pueden tener así como cualquier aplicación, como la aplicación del Facebook o del WhatsApp, lo pueden descargar, registrarse, se llama Aidor House y pueden ver la gama de proyectos que nosotros ya tenemos ahí. Y directamente a través de esta plataforma es que se hace el crowdfunding. ¿Quiénes entran aquí? Aquellas personas que ya están en modo inversionista, ya están pensando de manera inteligente cómo es que voy a generar yo altas rentabilidades en un negocio tan posicionado como los bienes raíces. Yo siempre digo, más del 80% de los ricos a nivel mundial se dedica a este negocio. Si nosotros más adelante quisiéramos tener libertad financiera, y este es el propósito y el fin de todo lo que nosotros hacemos, es eso, realmente, llegar a la libertad financiera. Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y apalancarse de distintas personas, pero siempre ser sutil en tratar de explicarles qué es esto de las inversiones, ¿no? Porque si tú vas directamente y le cuentas a tu mejor amiga, y eso es lo que me pasó con mi mejor amiga, ¿no? De que ella sí gana su dinero, está en el sector privado y tiene su sueldo fijo. Entonces yo le explicaba un poquito de las inversiones que nosotros hacemos y las altas rentabilidades que generamos. Pero Exacto. cuando no estás en modo inversionista, va a ser, te juro, o sea, palabras al río o al agua. Tienes que mandarle, por ejemplo, sutilmente algún videíto para que esa persona ya esté con ese chip, Ujú. ¿no? Porque luego te va a demandar mucho tiempo tratar de convencer a las personas. Igual, puedes comenzar con tu familia, con amistades, con socios inversionistas, aquellas personas que siguen las páginas de nuestro propio interés. Ahí es donde nosotros podemos ver o captar a futuros socios, futuros inversionistas, ¿no? Que ya estén con ese chip de inversión. Así es Exacto. mucho más fácil. Hagan crowdfunding, hagan juntas de capital y hagan sus propios proyectos. Eso es lo bueno de este negocio, que un socio puede representar a un proyecto
y que lo hagan. Y al final, cuando se vende ese proyecto, se reparten las utilidades y todos ganan. De esa manera, todo se está moviendo el sistema. Así es correcto y es una manera pues muy interesante de que todos ganemos, que si bien es cierto yo no puedo tener todo el capital, pero si me junto con personas que también están en modo inversión, como muy bien dice Daniela, pues todo cambia. Obviamente hay que hacer todo legalmente, tener un contrato es correcto y hacer las cosas pues desde el principio claras para que no haya posteriormente inconvenientes. Entonces, pues bueno, finalizamos esta pequeña videoconferencia. Sé que aquí van a salir muchas preguntas. Muy seguramente tendremos ya una segunda, ya sea con Gustavo o con Daniela, para que empiecen a contarnos un poco más de los bienes raíces. Sabemos que es una tendencia que existe y que va a ser a futuro una gran oportunidad para todos. Y bueno, quiero que ustedes pues nos comenten dónde los pueden ubicar en las redes sociales. Gracias, Giselle, de verdad, yo agradecida enormemente por tu invitación y hacernos esta entrevista. A mí me pueden captar en mis redes sociales, Daniela Calle en el Facebook, nuestra página para que vean nuestros proyectos, nuestra plataforma digital es Auror House, en español es Aires o Casas, pero la palabra correcta es Auror House. Y también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, que se llama Auror House o Daniela Calle Bienes Raíces, para que nos sigan. Ahí tenemos muchos videitos donde explicamos qué es lo que hacemos, qué negocios tenemos y el tipo de inversiones inteligentes que hacemos. Y todo, y Carlos, lo hacemos siempre de la mano de la tecnología, que digamos que ha venido, o sea, ha llegado y de todas maneras ha demostrado esta crisis que se va a quedar. O sea, una empresa que no trabaje con tecnología, digamos que se va a tener que quedar rezagada, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en plena crisis y estamos comunicándonos mediante una Así es. plataforma digital, ¿no? Entonces, la tecnología ha venido para quedarse y el sector inmobiliario no tiene que ser ajeno a eso. En el sector inmobiliario tiene que también adaptarse al tema, ya se está adaptando felizmente, ya en Latinoamérica se están dando de que la tecnología está muy vinculado con el tema de inmobiliario, el tema de construcción, pero aún falta mucho, mucho más trabajarlo y esperemos que de todas maneras esto va a crecer, ¿no? Claro que sí. Definitivamente la tecnología y todo este tema ya no es el futuro, es el presente. Y así como muy bien dices tú, llegó para quedarse. El sector inmobiliario pues no es ajeno, él también se va poco a poco transformando y todo el tema de marketing inmobiliario, todo lo que tiene que ver con marketing digital inmobiliario, entre otros, pues obviamente eso ya se está dando por fortuna y tengan pues la esperanza de que esto va a pasar pronto y que bueno, pues hay que ser positivos y en el camino estamos. Muy posiblemente Gustavo y Daniela van a viajar a Colombia, espero poderme encontrar con ellos. También pues habíamos hecho planes de que yo viajaría a Perú, no sé si a Lima o a Piura, pero bueno, en el camino estamos. Nos conocimos por este tema de bienes raíces y pues siempre bienvenidos a mi país. Muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, un abrazo virtual para los dos. Un beso desde Perú, de verdad, y te esperamos para cuando gustes. Y yo voy a ir a Colombia. Claro que sí. Chao, Muchas gracias, Gustavo. Giselle. Muchas gracias por la Bueno, invitación. se despide con ustedes la economista. Hasta pronto.